¿Quién realmente mató a Benedicto XVI? No fue una conspiración, ni un enemigo oculto dentro del Vaticano. Fue el tiempo, fueron las noches en vela, el insomnio que lo acompañó durante casi 2 décadas, el cansancio físico y espiritual de un hombre que cargó el peso de la fe sobre sus hombros. Joseph Ratzinger, el papa teólogo, el guardián de la doctrina, enfrentó crisis, escándalos e incomprensiones hasta darse cuenta de que ya no tenía fuerzas para continuar. Su renuncia en 2013 fue un grito silencioso de agotamiento y lucidez, un gesto que pocos entendieron en ese momento. Años después, debilitado, aislado y en paz con Dios, el Papa emérito partió el 31 de diciembre de 2022, cerrando uno de los capítulos más impactantes de la historia de la Iglesia. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana. El insomnio crónico y el desgaste físico de Benedicto XVI son un capítulo fascinante de la vida de un hombre que parecía cargar el mundo sobre sus hombros. Un peso invisible que solo él podía sentir en cada fibra de su cuerpo y mente, algo que pocos realmente comprenden al observar desde fuera. Imagine décadas viviendo bajo una presión constante, donde cada noche es una batalla silenciosa contra el cansancio, un reloj interno que se niega a desacelerar y un cuerpo que empieza a enviar señales claras de que ya no soporta más el ritmo extenuante. No se trata solo de no poder dormir, sino de una guerra diaria entre la necesidad de descanso y la mente incansable que continúa trabajando, reflexionando y ponderando decisiones que afectan a millones de personas. El insomnio que lo acompañó durante casi 20 años no era solo físico, era emocional, espiritual y mental, y llevaba consigo el peso de las responsabilidades de quien está llamado a ser líder de una de las instituciones más antiguas y complejas del mundo. Cada noche sin sueño aumentaba el desgaste. Cada momento despierto era un recordatorio silencioso de límites que ya no podían ser ignorados. El cuerpo, debilitado por años de privación de descanso, empezó a revelarse de formas sutiles pero devastadoras ante pequeñas caídas, dolores persistentes, sensación de fragilidad que contrastaba con la figura de autoridad que todos veían en público. Es casi imposible imaginar la soledad de alguien que sabe que debe continuar, pero que siente cada célula pidiendo una pausa y al mismo tiempo lleva la conciencia de que su silencio, su renuncia a ciertos cuidados, podría afectar la fe y la vida de millones de fieles alrededor del mundo. Cada amanecer, la sensación de cansancio profundo se mezclaba con la urgencia de mantener la mente alerta, reflexionando sobre cuestiones teológicas complejas, decisiones morales y el futuro de la Iglesia. Y esto hace que la historia sea aún más humana, más cercana a lo que todos sentimos cuando el cuerpo y la mente simplemente piden tregua. Ver a Benedicto XVI lidiar con esta condición es entender cómo el verdadero poder no reside solo en grandes discursos o decisiones históricas, sino en la resistencia silenciosa, en la capacidad de continuar incluso cuando el propio cuerpo parece conspirar en tu contra. Y eso es lo que deja a cualquiera con ganas de saber más, queriendo sumergirse en la vida de un hombre que enfrentó no solo crisis externas, sino batallas internas invisibles, casi sobrenaturales, y que nos muestra que la fuerza de un líder también se mide por la valentía de reconocer sus límites, y aún así, seguir adelante. En 2012, la caída de Benedicto XVI se convirtió en un momento que reveló de manera brutal la fragilidad de un hombre que había vivido durante décadas en la cima del poder espiritual, mostrando que incluso los líderes más venerados son vulnerables a la realidad de su propio cuerpo. Durante un viaje a México y Cuba, un simple descuido en el baño desencadenó un accidente que, aunque breve, tuvo un impacto profundo en la percepción pública de su fortaleza y sobre todo en su propia conciencia de mortalidad. La imagen de un pontífice cayendo, algo que parecía imposible para alguien que siempre proyectó control absoluto, abrió una ventana al lado humano y delicado de Joseph Ratzinger, recordándonos que el poder no protege contra la gravedad ni contra la fragilidad física. Aquella caída no fue solo un tropiezo físico, sino un símbolo de los límites que incluso el papa más disciplinado no podía ignorar, un recordatorio de que cada músculo, cada articulación y cada reflejo empiezan a traicionar silenciosamente con el paso del tiempo. Los días posteriores a ese incidente estuvieron marcados por una reevaluación silenciosa de su rutina y su capacidad de viajar, de sostener largas audiencias y de participar en ceremonias prolongadas, actividades que antes parecían triviales, pero que después del accidente se convirtieron en desafíos visibles y constantes. La caída también encendió conversaciones internas sobre la necesidad de apoyo adicional, ajustes en su movilidad y medidas
preventivas que protegieran su integridad física, sin comprometer su presencia pública, un delicado equilibrio entre cuidado personal y deber espiritual, cada gesto, cada paso, cada movimiento. Después de ese momento se volvió consciente, cargado de la tensión entre el deseo de continuar cumpliendo su misión y el recordatorio persistente de que el cuerpo ya no respondía como antes, que la fuerza ya no era infinita y que la seguridad que siempre había proyectado dependía ahora de una vigilancia constante. Este episodio aparentemente simple humanizó a un papa que muchos solo veían como una figura imponente, mostrando cómo la fragilidad corporal puede transformar la perspectiva de un hombre sobre su propia vida y sobre la manera en que enfrenta responsabilidades monumentales, y deja al espectador con la intriga de cómo alguien que ha sido símbolo de poder absoluto enfrenta en silencio la inevitable vulnerabilidad que todos compartimos, haciendo que uno quiera seguir descubriendo cada detalle de su lucha silenciosa y su resistencia frente a lo inevitable. La disminución de las fuerzas mentales y espirituales de Benedicto XVI es un aspecto fascinante y poco explorado de su vida, que muestra cuánto incluso los líderes más grandes pueden enfrentarse a los límites invisibles de su mente y alma. A lo largo de los años, Ratzinger acumuló no solo responsabilidades monumentales, sino también una conciencia profunda de las complejidades del mundo y de la Iglesia. Y esa conciencia, aunque poderosa, consumía silenciosamente su energía interior. No se trata de fatiga física, sino de un desgaste que corroe la claridad de pensamiento, haciendo que cada decisión sea más pesada y cada reflexión más agotadora, porque él llevaba en sí el peso de dilemas teológicos, éticos y humanos que superaban la comprensión común. La mente, que antes navegaba con rapidez por conceptos complejos, comenzó a sentir el impacto de la constante tensión entre lo que era deseable para la Iglesia y lo que era posible realizar, y esa tensión prolongada gradualmente disminuyó su capacidad de mantener la misma intensidad de juicio y enfoque. La dimensión espiritual también sufrió. La oración, que antes era fuente de energía y conexión profunda, pasó a estar temperada por una sensación de cansancio interno, una lucha silenciosa para mantener la fe activa frente a desafíos cada vez mayores y presiones invisibles que amenazaban la serenidad de su espíritu. Esa disminución no fue dramática de forma evidente, sino sutil, casi imperceptible, para quien solo lo veía en público, pero terriblemente presente para él mismo, moldeando cada interacción, cada discurso, cada elección. Era la sensación de estar cargando una llama que empezaba a debilitarse, una percepción de que el esfuerzo mental constante ya no podía sostenerse con la misma intensidad sin comprometer la claridad de la fe y de la razón, que siempre fueron la marca de su pontificado. Este proceso interno de reducción de la fuerza mental y espiritual crea una narrativa humana poderosa, la de un hombre que reconoce con valentía y humildad que hay límites para la resistencia de la mente y del alma, y que la sabiduría puede residir no solo en la acción, sino también en la capacidad de saber cuándo retirarse, cuándo ceder espacio para el descanso y la contemplación sin perder la dignidad de su misión. La historia de Benedicto XVI en este aspecto es envolvente, porque muestra que la fuerza espiritual no es infinita, que incluso aquellos destinados a liderar con fe e intelecto pueden llegar a un punto en que la propia conciencia exige pausa y deja a cualquiera fascinado queriendo entender cómo. Alguien que enfrentó al mundo con pensamiento riguroso y corazón devoto lidia con la lenta erosión de sus propias capacidades internas, y cómo esta batalla silenciosa moldeó la decisión más impactante de su vida. La decisión personal y consciente de Benedicto XVI de renunciar al papado es uno de los momentos más extraordinarios y poco comprendidos de la historia reciente de la Iglesia. Una elección que revela no solo coraje, sino una lucidez rara frente a responsabilidades inmensas. Ratzinger no actuó por presión externa, ni por escándalos o exigencias políticas, sino a partir de una evaluación íntima y profunda de su propia capacidad de servir, de su claridad mental y de su fuerza interior, sabiendo que continuar podría comprometer la eficacia de su ministerio y la propia salud del papel que ocupaba. Tomar la decisión de dejar el pontificado voluntariamente exige una conciencia casi filosófica, la habilidad de medir no solo el impacto inmediato sobre la Iglesia, sino también sobre la percepción global del papado y sobre la continuidad espiritual de millones de fieles. Y es impresionante pensar que lo hizo con serenidad, firmeza y total responsabilidad. Cada detalle de esta elección fue ponderado: las implicaciones para el Vaticano, la reacción del mundo, la comprensión de los cardenales y del público,
todo considerado, sin prisa, con una paciencia casi contemplativa, porque sabía que una decisión de esa magnitud no podía ser impulsiva o emocional. La renuncia es un acto de humildad radical que desafía la idea tradicional de que el poder espiritual debe mantenerse a cualquier costo, y al mismo tiempo es una demostración de sabiduría práctica, mostrando que reconocer los propios límites no es debilidad, sino una forma de fortalecer la institución y preservar su misión. Benedicto XVI tomó esta decisión con plena conciencia de que se convertiría en un hito histórico que abriría debates sobre autoridad, tradición y humanidad, pero no se dejó intimidar por posibles críticas, porque su prioridad era servir a la Iglesia de la mejor manera posible. Incluso si eso significaba abdicar del poder máximo que cualquier ser humano podría alcanzar. Es fascinante imaginar la intensidad de las reflexiones internas que precedieron esta decisión, la soledad y la responsabilidad de estar ante una elección que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la Iglesia y la percepción pública sobre el pontificado. Cada instante de ponderación, cada oración silenciosa y cada noche de análisis minucioso fueron pasos hacia una decisión que exigía no solo coraje, sino una claridad espiritual y mental que pocos logran alcanzar. Esta elección consciente y personal de renunciar transforma a Benedicto XVI en un ejemplo singular de liderazgo, humanizado, de un hombre que entendió que la grandeza no está solo en permanecer en la cima, sino en saber cuándo ceder espacio con dignidad, y esta narrativa atrapa a cualquiera, haciendo que se quiera descubrir cada detalle del proceso, cada pensamiento que lo condujo a asumir el gesto más audaz y emblemático de su vida. El anuncio histórico de la renuncia de Benedicto XVI en 2013 es uno de los momentos más impactantes e inesperados de la historia moderna de la Iglesia Católica. Un evento que rompió siglos de tradición y dejó al mundo entero sorprendido. Imagine el ambiente en la Plaza de San Pedro y en los pasillos del Vaticano, donde la rutina de decisiones y ceremonias habituales fue interrumpida por una declaración tan simple, directa y al mismo tiempo tan revolucionaria. El Papa, por primera vez en más de 700 años, anunciaba que dejaría el cargo voluntariamente. El impacto fue inmediato, reverberando entre fieles, cardenales, líderes religiosos y periodistas alrededor del mundo, provocando una mezcla de incredulidad, curiosidad y admiración, porque nadie esperaba que el pontífice, figura de autoridad suprema, pudiera renunciar a tanto poder de manera tan consciente. El tono de la declaración, realizado con calma, claridad y serenidad, transmitió no solo la decisión, sino también la profunda reflexión que la precedió, mostrando que no era una elección precipitada ni motivada por presiones externas, sino el resultado de una evaluación madura sobre responsabilidad, misión y límites humanos. Cada palabra pronunciada ese día cargaba un peso histórico. No solo informaba al mundo, sino que también redefinía la comprensión sobre el papado, introduciendo una nueva dimensión de humildad y coraje, desafiando la percepción de que el liderazgo y el poder deben mantenerse a cualquier costo. La atención global, la cobertura incesante de los medios y la reacción inmediata de cardenales y diplomáticos crearon un momento de tensión y expectativa, donde cada gesto y cada mirada eran analizados, porque todos sabían que estaban siendo testigos de un hito histórico que nunca podría borrarse. Además, el anuncio generó debates profundos sobre espiritualidad, responsabilidad y el papel de un líder religioso en tiempos de cambios sociales, políticos y culturales, transformando una decisión personal en un fenómeno mundial que inspiraría a generaciones a reflexionar sobre límites, servicio y coraje. Para el público fue imposible no sentirse intrigado, porque aquel papa que durante décadas había guiado a la Iglesia con firmeza y tradición, mostraba, de repente, un lado humano y vulnerable, revelando que la verdadera fuerza muchas veces reside en reconocer el momento adecuado para ceder. El anuncio del 11 de febrero de 2013 no fue solo una noticia, fue una invitación silenciosa a entender la complejidad del liderazgo espiritual, el peso de la responsabilidad y la belleza de una decisión tomada con absoluta conciencia, dejando a cualquiera con ganas de saber más sobre los entresijos, los pensamientos y las emociones que llevaron a Benedicto XVI a escribir una página tan singular en la historia de la Iglesia, un acto que combinó coraje, humildad y visión de futuro, de una manera que jamás sería olvidada. La vida recluida de Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesiae es un capítulo fascinante que revela un lado poco conocido de un hombre que pasó décadas en el centro del poder espiritual más absoluto, pero que, tras la renuncia, se retiró a un mundo de silencio, reflexión y disciplina silenciosa,
creando una rutina que pocos podrían imaginar para un papa en el monasterio, situado dentro de los jardines del Vaticano. Cada día estaba cuidadosamente estructurado, marcado por horarios rígidos de oración, lectura y estudio, pero también por momentos de contemplación profunda, en los que Ratzinger podía reflexionar sobre los acontecimientos del mundo, de la Iglesia y de su propia vida con una libertad que jamás tendría mientras líder activo. La reclusión no significaba aislamiento completo, sino un alejamiento estratégico, una elección consciente de permanecer presente espiritualmente, sin interferir directamente en las decisiones del pontificado actual, permitiendo que su mente descansara de las tensiones y responsabilidades que pesaron durante tanto tiempo. La vida en el monasterio estaba marcada por una rutina simple, casi monástica, donde los pequeños gestos del día a día adquirían una dimensión simbólica y espiritual. Desde la meditación silenciosa en las capillas, la atención a cada comida y la escritura de textos y reflexiones que documentaban sus observaciones y pensamientos sobre el mundo contemporáneo y sobre la propia Iglesia. Este periodo de reclusión también le brindó la oportunidad de reconectarse con su fe de una forma más personal e íntima, lejos de la exposición pública y de la constante expectativa mediática, convirtiendo cada momento de silencio y cada visita de pocos invitados seleccionados en una experiencia de profunda conexión espiritual. La rutina en el monasterio incluía además cuidados de salud, ejercicios ligeros y caminatas por los jardines, siempre con la conciencia de que su cuerpo envejecía y necesitaba atención. Pero sin que esto disminuyera la intensidad de su vida intelectual y espiritual, Ratzinger mantenía correspondencia. Estudiaba teología, leía obras literarias y filosóficas, y se dedicaba a reflexiones que luego inspirarían libros y entrevistas. Todo realizado en un clima de serenidad y disciplina que contrastaba fuertemente con el ritmo frenético de la vida papal anterior. Este estilo de vida reveló a todos que la verdadera fuerza de un líder no reside solo en la acción pública, sino en la capacidad de encontrar sentido y propósito en la quietud, transformando el aislamiento físico en una experiencia de renovación interior. Cada detalle de su vida en el Mater y Clichy, desde los pequeños rituales diarios hasta los grandes momentos de reflexión, ofrece un vistazo a la intimidad de un papa que eligió la humildad y el recogimiento como forma de seguir influyendo en el mundo, no con discursos o decisiones, sino con presencia espiritual, ejemplo de disciplina y profundidad de pensamiento, dejando a cualquiera fascinado y con ganas de descubrir más sobre cómo Benedicto XVI vivió sus últimos años, equilibrando silencio, sabiduría y fe de una manera que pocos podrían imaginar. La relación de Benedicto XVI con el Papa Francisco tras la renuncia es uno de los aspectos más sorprendentes y poco comentados de su trayectoria, revelando una dinámica única de respeto, confianza y colaboración silenciosa entre dos líderes espirituales que ocupan posiciones de autoridad en tiempos diferentes, pero que comparten el mismo compromiso con la Iglesia. Aunque Ratzinger se haya retirado físicamente del centro del poder, su presencia intelectual y espiritual continuó ejerciendo influencia y cultivó un vínculo con Francisco basado en la discreción y el diálogo profundo, ofreciendo consejos cuando se le solicitaba, pero siempre respetando la autonomía del nuevo pontífice, mostrando una humildad rara en posiciones de liderazgo máximo. Esta relación no se manifestaba en apariciones públicas o declaraciones grandiosas, sino en gestos sutiles, visitas discretas, intercambio de cartas y encuentros privados que demostraban una confianza mutua, permitiendo que Francisco sintiera apoyo sin comprometer jamás su autoridad y que Benedicto XVI permaneciera relevante de manera ética y silenciosa. La comunicación entre los dos papas a menudo involucraba discusiones teológicas y reflexiones sobre los desafíos contemporáneos de la Iglesia, desde cuestiones pastorales hasta dilemas globales, siempre con la conciencia de que cada palabra podía influir no solo en el pontífice activo, sino también en la percepción de la fe y la moralidad en el mundo entero. El Papa emérito observaba con atención el estilo y las decisiones de Francisco, admirando su coraje y originalidad, mientras el nuevo pontífice se beneficiaba de la experiencia de Ratzinger, creando una especie de asociación espiritual que pocos podrían imaginar, un equilibrio delicado entre experiencia e innovación. Esta relación es fascinante porque demuestra que el liderazgo no se resume a controlar o comandar, sino también a apoyar, aconsejar
Y sobre todo, reconocer cuando es momento de ceder espacio y permitir que nuevas ideas y enfoques florezcan, manteniendo intacta la misión central, incluso alejado de las funciones oficiales. Benedicto XVI mantuvo su influencia de manera elegante, demostrando que la verdadera autoridad puede existir en la sombra, silenciosa pero poderosa, y que los lazos de respeto y comprensión pueden trascender la necesidad de protagonismo. Cada encuentro, cada intercambio de pensamiento, cada gesto de deferencia mutua construía una narrativa de continuidad y equilibrio dentro de la Iglesia, algo que impacta profundamente a quien observa y despierta curiosidad sobre cómo dos mentes brillantes, cada una con su estilo, pueden coexistir y colaborar sin conflictos. Solo con sabiduría, experiencia y confianza es una historia de asociación espiritual única, llena de sutilezas, que hace que cualquiera quiera conocer más sobre los entresijos de esta relación, sobre cómo Benedicto XVI se posicionó, apoyó y al mismo tiempo inspiró a Francisco a seguir su propio camino, manteniendo la fe y la tradición, pero también abriendo espacio a nuevas perspectivas, convirtiendo la convivencia entre los dos pontífices en un ejemplo de respeto, armonía y estrategia silenciosa que pocos podrían imaginar. Los últimos años de salud debilitada de Benedicto XVI revelan una dimensión de la vida del Papa emérito que muchos no tuvieron oportunidad de seguir de cerca, mostrando que la grandeza de su trayectoria siempre estuvo acompañada de limitaciones humanas que se hicieron más evidentes. Con el paso del tiempo, la fragilidad física se manifestaba de maneras sutiles y progresivas, pasos más lentos, respiración más pesada, dificultad para mantener la energía durante lecturas o reflexiones largas. Señales de que el cuerpo, incluso entrenado por décadas de disciplina, ya no respondía con la misma firmeza a esta vulnerabilidad, no disminuía su lucidez ni su fuerza espiritual, pero imponía adaptaciones continuas a su rutina diaria, obligándolo a redescubrir formas de moverse, alimentarse y organizar sus actividades sin comprometer el tiempo dedicado a la oración. El estudio y la escritura, cada pequeña tarea, requería atención redoblada, y el simple acto de desplazarse por el monasterio o participar en encuentros ocasionales se convertía en un ejercicio de cuidado y paciencia, demostrando que incluso las figuras más poderosas están sujetas a los límites que el tiempo impone durante esos años. Benedicto XVI también enfrentó episodios de debilidad que servían como recordatorios constantes de la fragilidad humana, pero él reaccionaba con serenidad y disciplina, utilizando su rutina estructurada como una forma de mantener el equilibrio físico y mental, la salud debilitada. Sin embargo, no se restringía al cuerpo. También existía una necesidad creciente de descanso y silencio, de momentos de recogimiento que permitieran al espíritu mantenerse activo, mientras el cuerpo se ajustaba a las señales de la edad avanzada. Cada día se convertía en una coreografía entre acción y contención, entre dedicación intelectual y cuidados personales, una demostración de cómo la disciplina y la conciencia de los límites pueden coexistir con la búsqueda de significado y legado, incluso con estas restricciones. Benedicto XVI no perdió la capacidad de reflexión profunda, continuando, escribiendo, meditando y, cuando era necesario, dialogando de forma discreta con el mundo, mostrando que la fuerza no se mide solo por el vigor físico, sino por la claridad de pensamiento, la consistencia ética y la profundidad espiritual. La progresiva disminución de su resistencia física confería a cada gesto, cada palabra y cada rutina una intensidad singular, haciendo visible la lucha silenciosa entre la condición humana y la conciencia de su misión, algo que impresiona y captura la atención de quienes buscan entender cómo un hombre tan influyente enfrentó la inevitabilidad del envejecimiento y la fragilidad. Estos años finales transformaron la vida de Benedicto XVI en un testimonio de dignidad, paciencia y adaptación consciente. Una narrativa que inspira reflexión sobre la vulnerabilidad, la perseverancia y la capacidad de encontrar propósito y significado, incluso cuando el cuerpo no acompaña a la mente, dejando a cualquiera con ganas de descubrir los detalles de cómo enfrentó sus últimos días con fe, inteligencia y serenidad. La muerte serena de Benedicto XVI y sus últimas palabras revelan un momento de profunda humanidad y trascendencia. Un instante en el que la trayectoria de uno de los mayores teólogos y líderes espirituales de la historia encontró su cierre con una simplicidad y tranquilidad que contrastan con la complejidad de toda su vida pública en los últimos momentos. Quienes estaban cerca percibieron una quietud absoluta, un silencio cargado de significado, como si cada respiración final fuera un gesto de entrega plena, una conciencia de que su misión terrestre llegaba a su fin, pero que su fe permanecía intacta. Las últimas palabras registradas
simples y poderosas. «Señor, te amo», no fueron solo un adiós, sino una síntesis de toda la vida de Ratzinger, un eco de devoción, arrepentimiento y gratitud, revelando que a pesar de las responsabilidades, decisiones difíciles y desafíos enfrentados, él permanecía centrado en la esencia de la fe que guió cada paso de su existencia. La serenidad de su fallecimiento sorprende, pues transmite la impresión de que Benedicto XVI comprendió plenamente el significado de la muerte, no como fin, sino como tránsito, y que la enfrentó con la misma claridad, disciplina y lucidez que marcaron todo su pontificado y su período como Papa emérito. Esta muerte tranquila, rodeada de cuidado, respeto y silencio, permite que el mundo observe no solo el fin de un hombre, sino la culminación de una vida dedicada al pensamiento, a la oración y al servicio, y despierta curiosidad sobre la intensidad de sus reflexiones en los últimos instantes, sobre la conciencia del legado que dejaba y sobre la manera en que cada detalle de su despedida fue envuelto en contemplación y dignidad. El impacto de este momento va más allá de la historia personal de Benedicto XVI. Inspira una reflexión profunda sobre cómo alguien que vivió bajo presión constante y enfrentó desafíos extraordinarios logra, al final, encontrar paz interior y expresar con pocas palabras la esencia de su existencia. Esta combinación de serenidad y profundidad deja a cualquier persona deseando saber más, queriendo comprender el estado emocional, espiritual e intelectual que acompañó al Papa en sus últimos momentos, lo que pensaba sobre el mundo, sobre la Iglesia y sobre su propia vida, y crea una sensación de cercanía con un hombre que, a pesar de haber ocupado una posición casi inaccesible para la mayoría, enfrentó el final de la vida de manera profundamente humana, consciente e inspiradora. La muerte de Benedicto XVI, con su calma absoluta y sus palabras finales cargadas de significado, transforma un simple adiós en un momento de contemplación universal, dejando a espectadores y lectores con la sensación de que fueron testigos de algo raro, íntimo y revelador. Un cierre que conecta la fragilidad de la condición humana con la fuerza de la fe y la eternidad del recuerdo. El legado espiritual y teológico de Benedicto XVI, tras su partida, es un testimonio extraordinario de cómo un hombre puede seguir influyendo en el mundo incluso después de dejar el cargo que ocupó, dejando huellas profundas en el pensamiento religioso, en la práctica de la fe y en la manera en que la Iglesia se relaciona con los desafíos contemporáneos. Su obra teológica, construida a lo largo de décadas de estudio, escritura y reflexión, permanece como referencia no solo para teólogos y académicos, sino también para líderes religiosos y fieles que buscan comprender la complejidad de la fe en un mundo en constante transformación. Benedicto XVI fue un pensador que nunca se conformó con respuestas superficiales, siempre buscando la esencia de la doctrina, cuestionando interpretaciones simplistas y desafiando a sus interlocutores a reflexionar más profundamente sobre la relación entre razón, tradición y experiencia espiritual. Y es precisamente este enfoque lo que hace que su legado sea tan duradero y fascinante más allá de la teoría. Su práctica pastoral, incluso en los años como Papa emérito, demostró un compromiso constante con la coherencia ética y la autenticidad de la fe, inspirando una forma de liderazgo que combina firmeza intelectual con sensibilidad humana, mostrando que la autoridad espiritual se sustenta tanto en la sabiduría como en la humildad. Sus escritos, homilías y reflexiones continúan siendo estudiados, traducidos y debatidos en todo el mundo, influyendo en discusiones sobre moralidad, ética social, educación religiosa y el papel de la Iglesia en diversos contextos culturales. Y cada análisis revela nuevas capas de comprensión sobre su visión del mundo y sobre la misión de la Iglesia. Además, el legado de Benedicto XVI se extiende a la manera en que la fe puede dialogar con la modernidad, proponiendo caminos para que la tradición religiosa mantenga su relevancia sin perderse en dogmatismos rígidos, fomentando un equilibrio entre continuidad y renovación que sigue inspirando a líderes y comunidades. Su capacidad de unir rigor intelectual y sensibilidad espiritual crea un modelo de pensamiento que no solo instruye, sino que también provoca, desafía y motiva al público a profundizar en su propio camino de fe, haciendo que su influencia esté presente incluso años después de su muerte. El impacto de su partida también se refleja en la manera en que la Iglesia comprende la transición entre papas, la importancia de la humildad en el ejercicio del liderazgo y la posibilidad de servir a la fe de formas diversas,
demostrando que la contribución de un líder no se agota en la función oficial, sino que se perpetúa mediante enseñanzas, ejemplos e ideas que continúan moldeando generaciones. Benedicto XVI dejó una marca única en una herencia de reflexión profunda, espiritualidad consistente y compromiso con la verdad que invita a cada persona a explorar, cuestionar y fortalecer su propia relación con la fe, convirtiendo su legado en algo vivo, dinámico e irresistiblemente atractivo para quienes desean comprender no solo la historia de la Iglesia, sino también los caminos por los cuales la fe y la razón pueden caminar juntas, incluso frente a las transformaciones más complejas del mundo contemporáneo, haciendo que cualquiera que se acerque a su obra quiera seguir aprendiendo y descubriendo más sobre la mente y el espíritu de un hombre que cambió para siempre la manera de pensar y vivir la espiritualidad. Y así llegamos al desenlace de la historia de Benedicto XVI, un hombre cuya vida estuvo marcada por la fe, el coraje, la sabiduría y decisiones que transformaron la Iglesia e inspiraron a millones en todo el mundo, desde los desafíos de su salud debilitada, pasando por la renuncia histórica, hasta la serenidad de sus últimos días. Cada detalle revela la humanidad de un papa que supo equilibrar poder, espiritualidad y humildad, mostrando que el liderazgo verdadero también consiste en reconocer los límites, respetar el tiempo y seguir impactando vidas incluso a la distancia. Si te emocionaste o aprendiste algo nuevo sobre la vida de Benedicto XVI, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún contenido exclusivo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias que inspiran, emocionan y hacen reflexionar sobre la fe, el coraje y el legado.